Bueno, este es un tema muy interesante, que es un discurso que ha dado el maestro, y luego de esta sesión veremos el discurso, veremos el vídeo. Dice, conexión macropsíquica y anhelos micropsíquicos. Es decir, conexión significa conocimiento, concepción, concepto de la mente cósmica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la mente cósmica concibe? Concepción. Y los anhelos micropsíquicos son los deseos del microcosmos. Bueno, esta les digo a los que van a leer en YouTube, que es una traducción que he hecho muy rápidamente con Google, pero no es muy perfecta, pero voy a explicar lo mejor que puedo. Dice, el tema del discurso de hoy es conación macropsíquica y anhelos micropsíquicos. El microcosmos no puede quedarse sin pensar. Permanecer paralizado no es una naturaleza. Debe pensar. Pensar debe hacerlo. Quiere decir que la naturaleza del microcosmos es pensar. No es una cosa estática que uno no piensa. Hay movimiento en la mente, ¿no es cierto? Y hay pensamiento y hay acción. El macrocosmos también se ve obligado a pensar. En parte sí, en parte no. Cuando se mantiene el equilibrio en el triángulo de la fuerza, ¿se acuerdan el triángulo de la creación? El triángulo equilátero, no hay, digamos ahí, que la conciencia está dentro de ese triángulo y fuera también, la conciencia es todo, pero el núcleo cósmico en ese momento está inexpresado. No hay expresión de creación. Y entonces el macrocosmos no piensa en absoluto. O sea, cuando está en ese núcleo, antes de que empiece la creación, dentro del triángulo ese, no piensa. No, existe, pero no piensa. No piensa. Pero tan pronto como el triángulo supremo se desequilibra y su equilibrio se pierde, entonces las expresiones atribucionales de la creación comienzan desde uno de los vértices del triángulo, y entonces el macrocosmos tampoco puede permanecer sin pensar. ¿Qué quiere decir? Existe el triángulo, y cuando ese triángulo pierde el equilibrio, una de las fuerzas sale como línea recta, y ahí se crea el yo existo de la mente cósmica. Luego sale la segunda energía cualificadora, que es la mutante, y crea el ego cósmico. Y la tercera crea en una parte de la mente cósmica que dice yo he hecho. Quiere decir que la mente cósmica comienza a pensar por primera vez. Tiene su yo existo, tiene su ego, que es el del hacedor, y tiene el yo he hecho, la tercera parte. Entonces, en la primera predomina la energía sutil, en la segunda la mutante y en la tercera la estática. ¿Ok? Entonces ahí la mente cósmica está, digamos, ya completa, expresada completamente. Entonces empieza a pensar. Pero ¿qué dice? ¿Qué quiere decir pensar? Vamos a ver. Vamos a ver qué quiere decir. Muy bien. Claro, dice, está obligado a pensar en algo. Piensa en sus objetos creados. ¿En qué piensa la mente cósmica? Piensa en los objetos que ha creado. ¿No es cierto? Crea el universo, crea todo lo que crea. Él ama y se interesa por todo en el universo, por los seres humanos, por una hormiguita, por una mosca, por un elefante, porque todo es su creación. ¿Y de qué está hecha la creación? La creación está hecha de conciencia infinita. ¿Ok? Todo está hecho de conciencia infinita. Entonces, ¿cuál es la materia?
¿Cuál es la sustancia de la que se hace la creación? Pues de la conciencia misma. Y dentro de la conciencia está la energía creadora, que nosotros conocemos como Prakriti. Y todo lo que se crea es el juego de esta conciencia y de esta energía creadora. Muy bien. Dice, un microcosmos, un ser unitario puede pensar, soy una persona insignificante, no soy educado, no tengo intelecto, ni erudición, ni riqueza. Paramapurusha también piensa en mí. Dice, es que la conciencia cósmica piensa en mí. Yo, un microcosmos insignificante, muy pequeño, es que él piensa en mí, aunque yo soy insignificante y pequeño. Deben recordar que Paramapurusha no solo piensa en ellos, está obligado a pensar en ellos por la fuerza de la circunstancia. Muy bien. Dice el devoto o el microcosmos se pregunta, ¿es que la conciencia cósmica también piensa en mí? ¿Yo, un microcosmos insignificante, muy pequeño? Debe recordar que Paramapurusha no solo piensa en cada uno de nosotros, está obligado a pensar por la fuerza de las circunstancias. Paramapurusha no puede pensar, estos son seres humanos muy comunes que simplemente logran llegar a ambos extremos, no puedo pensar en ellos. No, no puedo pensar así, se dice en la conciencia cósmica, porque por decreto providencial, el macrocosmos está obligado a pensar en sus objetos creados. No puede olvidarlos. Y piensa solo en un ser humano o solo en una hormiga blanca. No piensa en todos. Mira a una diminuta hormiga blanca con tanto amor y afecto como a un mosquito. Tampoco piensa en un mamut grande más que en otras entidades, porque un mamut tiene una mente como la que tiene una hormiga. Por tanto, piensa en todos por igual. Piensa en una hormiga blanca o un mosquito con la misma seriedad que en un mamut o en un elefante, y concede la misma importancia a cada criatura individual que a los tres mundos. O sea, al mundo físico, mental y espiritual. Entonces, comprendes que no eres un absoluto insignificante. Tu valor existencial es muy grande. O sea, tenemos que comprender que no somos algo insignificante en esta creación. Nuestro valor es muy grande. Así como el macrocosmos piensa en el microcosmos también piensa en el macrocosmos. El macrocosmos medita en el microcosmos y el microcosmos y el macrocosmos. Vamos a empezar de nuevo. El macrocosmos medita en el microcosmos y el microcosmos medita en el macrocosmos. Pero, ¿qué sucede como resultado de este pensamiento mutuo? Los microcosmos atraen al macrocosmos dentro de sí mismos y el macrocosmos despierta devoción suprema en los microcosmos y le otorga liberación permanente. Debido a esta emanación meditativa del macrocosmos, el universo se mueve y debido a los anhelos del microcosmos por el macrocosmos, la unidad se mueve desde el punto cero hasta el vasto rango del infinito. Quiere decir que debido a esta atracción, debido a este meditar en el Supremo y en el Supremo medita en nosotros y nos atrae, esto nos ayuda a avanzar desde el rango finito al vasto rango infinito hasta sumergirnos en él. Cuando el objeto mental de la mente unitaria es tosco, es decir, cuando uno piensa en algo burdo, la mente unitaria se aleja del macrocosmos. Pero incluso pensando
en objetos toscos, si uno piensa en la conciencia cósmica, aunque sea durante algún tiempo, alcanza un cierto grado de progreso y avanza hacia Paramapurusha, hacia la liberación permanente. Quiere decir que si a veces pensamos en cosas burdas, mundanas, pero en algún momento pensamos en él, meditamos en él, eso nos ayuda a avanzar hacia él. Este es el lila, esta es la lila, porque el lila tiene acento en la A y es femenino. Esta es la lila eterna de Paramapurusha. Este es el juego de Paramapurusha. La conciencia cósmica. Cuando los seres humanos traen algo dentro, digamos así, cuando los seres humanos traen algo, o sea, internalizan alguna idea en su intelecto y al percibirlo y observarlo de cerca pueden comprender la causa detrás de ello, esto se llama krida. Y cuando la causa está más allá del alcance de su pensamiento, se llama lila. Ahora voy a explicar. Todo lo que hace el macrocosmo está más allá de la periferia del intelecto humano y es por eso que todo lo que hace es su lila. Quiere decir que como es tan difícil creer el misterio de la conciencia cósmica, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde procede? ¿Qué es lo que planifica? ¿Qué? No sé, como no podemos saberlo con nuestro intelecto, decimos que es su lila, su juego cósmico. Y si podemos descifrarlo, decimos que es krida. Se explica de otra manera, ¿no? Su creación, podemos comprenderlo, pero generalmente no se puede comprender nada, porque todo es un misterio. ¿Por qué? ¿Por qué es un misterio? Porque primero existe la conciencia cósmica. Luego, cuando comienza la creación, se crea la mente cósmica. Y nosotros estamos dentro, nosotros venimos después. ¿Cómo podemos saber nosotros cómo se creó, cómo se transformó? Pues no podemos. Ahora, la filosofía, el maestro nos explica la filosofía y ahí es lo único que podemos tratar de comprenderlo. ¿Ok? Muy bien. Dice así, 2 más 2 son 4. Esto se llama adición. En yoga se dice yoga, pero quiere decir adición. Y la fusión de la mente unitaria en la mente cósmica también se llama yoga. Pero la diferencia entre estos dos tipos de yoga es que uno es el yoga de la adición, que es sumar, y el otro es el yoga de la unificación de la mente unitaria con la mente macrocósmica. ¿Ok? Entonces hay dos significados de la palabra yoga. Baba explica, si nosotros mezclamos arena con azúcar, eso se llama adición. ¿Por qué mezclarlo? Unir, pero no se unifica. ¿Ok? En cambio, si ponemos azúcar en el agua o en la leche, se disuelve. Ya no existe más, se ha unificado. Eso es lo que logramos con la meditación, llegar a la unificación, disolver nuestra mente individual en la mente cósmica. Muy bien, seguimos. Ahora bien, estos dos procesos están ocurriendo simultáneamente, con nación y anhelo. O sea que existe gracias, no se puede corregir. Aquí debería decir con nación macropsíquica y anhelo micropsíquico. O sea que existe ese juego cósmico que la mente cósmica tiene el conocimiento y concibe, ¿ok? Y nosotros, el microcosmos, tenemos anhelos, deseos. Esa es la característica del ser individual. Pero la diferencia entre el pensamiento del macrocosmos y del microcosmos es que lo que el microcosmos piensa es una proyección autointerna, pero lo que piensa el macrocosmos, su proyección autointerna, es la emanación atribucional del universo. Ok,
voy a decirlo en palabras simples. Quiere decir que la mente cósmica piensa, quiere decir, imagina, piensa, y con ese pensamiento crea, ¿ok? Para el cosmos, para la mente cósmica, su pensamiento es algo interno, como lo es nuestro pensamiento de nuestra mente. Pero la diferencia es que, ¿cómo percibe el microcosmos al macrocosmos? ¿Cómo percibe? Lo percibe como externo. Todo lo que nosotros vemos externamente, toda esta creación maravillosa y divina del Creador, es su pensamiento, su expresión en pensamiento. Con el pensamiento crea. Pero lo que nosotros pensamos, nadie lo sabe porque está en nuestra mente y es solo imaginación. ¿Ok? Entonces, nosotros percibimos la mente cósmica, la idea de la mente cósmica, la percibimos como algo externo a nuestra mente. ¿Ok? Pero nuestros pensamientos son algo interno. Él crea todo dentro, no hay nada fuera. Todo en este universo, incluso una brizna de hierba, está dentro de su vasta mente, dentro de la mente del gran Purusha, de la gran conciencia, de la gran entidad, el macrocosmos. La proyección autointerna del macrocosmos es la proyección externa del microcosmos, se convierte en una realidad externa. O sea que, como dije antes, en otras palabras simples, quiere decir que lo que es interno para la mente cósmica se convierte en algo externo para la mente individual, ¿ok? Del microcosmos. Pero la proyección autointerna del microcosmos es simplemente un fenómeno psíquico que, si bien puede ser importante para ese microcosmos, no tiene valor para otro microcosmos porque ese otro microcosmos no lo sentirá ni lo realizará como una realidad. Claro, porque lo que está en mi mente yo lo sé, pero tú no. Esta es la diferencia fundamental entre la connación macropsíquica, o sea, el pensamiento, el conocimiento de la mente cósmica, y los anhelos micropsíquicos, o sea, y los anhelos del microcosmos. La connación macropsíquica, lo que piensa el macrocosmos, es una realidad para los microcosmos, mientras que los anhelos y deseos micropsíquicos se crean a partir de la experiencia interna de los microcosmos proyectados dentro de sus pequeñas mentes y no tienen valor real en este universo. La connación macropsíquica basada en la existencia macropsíquica tiene la facultad de la grandeza, y los anhelos micropsíquicos creados por entidades micropsíquicas tienen la facultad de desear algo de otra persona. Esta es la diferencia. La atribución de la mente cósmica es grandeza y la de la mente unitaria es pequeñez. ¿Ok? O sea que la conciencia cósmica lo crea todo, la mente cósmica lo crea todo, y con amor y generosidad, y es grande, es inmenso. Y nosotros lo que tenemos son anhelos, deseos. Siempre queremos algo que no tenemos, ¿es cierto? Por eso es mejor concentrar la mente en lo divino y anhelar a lo divino para poder progresar. Por eso dice acá, esta es la diferencia. La atribución de la mente cósmica es grandeza y la de la mente unitaria es pequeñez, porque la capacidad, las cualidades de la mente cósmica no se pueden igualar a la del microcosmos. Bueno, esto es un mantra, en un shloka en sánscrito. El atributo de controlar todo interna y externamente es la costumbre del macrocosmos. Es el atributo de controlar todo interna y externamente, es la costumbre del macrocosmos. Y el del ser guiado por la facultad rectora del macrocosmos es la costumbre del microcosmos. Y la labor, digamos así, del microcosmos es ser guiado por el macrocosmos.
a fuerza de la propia sadhana, de la propia meditación, al tomar al Supremo como su objeto, su objeto quiere decir su objeto de pensamiento, su meta, y atribuir la divinidad a todo lo que ve, siente y realiza a través de diferentes inferencias, el microcosmos se vuelve una con ese macrocosmos y adquiere la facultad de macrocosmos. Este es el objetivo de la vida humana. Okay, o sea que a fuerza, a través de la sábana, de tomar al Supremo como nuestra meta, como nuestro ideal, con nuestro objeto, con nuestro objetivo de pensamiento, y atribuir a la divinidad, en la segunda lección de meditación, el Guru Mantra, a todo lo que uno ve, a todo lo que uno realiza de diferentes inferencias, o sea, todo lo que uno percibe, ¿no? El microcosmos se vuelve uno con el macrocosmos, o sea que a través de la meditación, de tener al macrocosmos como ¿cómo se dice? Como la meta de nuestra vida, y a través de observar que todo lo que está a nuestro alrededor es su divina expresión, ¿no? Entonces, el microcosmos adquiere las cualidades del macrocosmos. Este es el objetivo de la vida humana. Falta un poquito todavía. Vamos a hacerlo. Muy bien. Ahora bien, aquellos que piensan que este universo no es una realidad porque es una emanación macropsíquica, no están pensando de la manera adecuada. O sea que los que dicen, no, este universo no es una realidad porque es el pensamiento de la conciencia cósmica. Si esta connación macropsíquica es un espectáculo pasajero, una realidad en movimiento, no es una realidad estática. Existe, dice, o sea, esto es, digamos, es como todo lo que se crea tiene movimiento, no es estático, pero eso no quiere decir que no sea real, ¿ok? Que no sea verdad. Es una realidad en movimiento, no es una realidad estática. ¿Existe alguna realidad estática en este universo? ¿Existe algo que en este universo no se mueva, que no cambie? Dice, no, todo se mueve, nada es estático, porque el estático no es, porque lo estático no es la costumbre de este universo. La movilidad es la costumbre del universo. Hace mucho tiempo, hace unos 4.500 millones de años, escuchen bien, 4.500 millones de años, cuando este planeta se disoció por primera vez del Sol, era solo una bola de gases ardientes. Gradualmente se transformó en líquido y luego se formó una capa sólida sobre esta materia líquida. Es posible que haya notado que siempre que hay una capa de sólido en una olla de leche hirviendo, toda la superficie no está uniformemente nivelada, es desigual, con una porción un poco alta y otra un poco baja. Exactamente de la misma manera, en esta tierra, una porción de esta capa sólida externa sobre el líquido se llamaba Gondwanaland y la parte oriental se llamaba Gondwanaland. Se conocía como Rar. Es decir, que Baba está diciendo que los primeros sitios que aparecieron en esta tierra, ¿no? Entonces dice, bueno, se llamaba Gondwanaland. Y la parte oriental de Gondwanaland se conocía como Rar. Por eso, cerca de Anandanagar, en la India, donde Ananda Marga tiene, digamos así, la unidad maestra más grande de todos los proyectos de Ananda Marga en el mundo, al lado es la zona de Rar, es esa zona de Rar. En esta área había metales rojos y no metales en el suelo, por lo que se le llamó laterita o suelo rojizo. Rar es el idioma austríaco.
austríaco, no de Austria, sino austríaco. Desde las altas montañas nevadas de Rar fluían grandes ríos. Los actuales Damodar, Mayuraki, Ayay, bueno, todos estos nombres un poco difíciles, y a medida que avanzaba la civilización humana, los barcos más grandes solían navegar en estos ríos alimentados por hielo. Más tarde, como resultado de lluvias tempestuosas, esas grandes montañas se erosionaron, la tierra comenzó a deslizarse y las montañas perdieron su altura. No había más nieve en los picos y los ríos ya no eran alimentados por el hielo derretido, solo se alimentaban de las lluvias y por lo tanto se reducían de tamaño. Los ríos que ves o que ven en Rar ahora son todos pequeños ríos, pero si miran con atención, observarán que sus camas son muy anchas, o sea, digamos así, la base de los ríos son muy anchas. Si viajas entre Bedia y Bolpur, verás que el lecho del río Ayay es muy ancho, pero la corriente de agua ahora fluye solo a través de un lado del lecho. Lo mismo se aplica a Damodara y Mayuraki también. Así, todo sufre metamorfosis y transformación de esta manera. ¿Podemos descartar todas estas cosas como simplemente irreales? No, no podemos. Además, la naturaleza misma de la imaginación es la movilidad. Es de la movilidad. No podemos. Además, la naturaleza misma de la imaginación es la movilidad. O sea que si esto es una imaginación del Supremo, no es irreal, ha sucedido, pero como tiene el pensamiento movilidad, va cambiando la apariencia del mundo, ¿no? De los ríos, las montañas, etc. Por lo que todo el universo está siempre en estado de flujo continuo. Las montañas de Rar, una vez cubiertas de nieve, ya no tienen hielo en sus picos y ahora se reducen a colinas humildes, en algunos casos a colinas muy pequeñas. Un día se nivelarán con la tierra y solo quedará suelo ondulado de laterita. Este tipo de metamorfosis es natural, ya que el universo es una realidad dinámica. El microcosmos tendrá que adaptarse a esta realidad en movimiento y en armonía con sus ondas, fluir siempre hacia la eternidad, hacia la salvación. La mente microcósmica es una mera burbuja, una mera chispa de la mente macrocósmica. Entonces, ¿cómo puede la mente unitaria atreverse a negar la mente cósmica si los seres humanos intentan rastrear la causa detrás de este divino lila o deporte? Quiere decir que si los seres humanos quieren intentar descubrir el misterio de esta creación, de este deporte cósmico, quiere decir lila, quiere decir deporte o juego cósmico, nunca lo lograrán, porque la mente cósmica es la fuente de todas las causas, la fuente de todas las mentes unitarias. Ahora bien, si las mentes unitarias quieren conocer la causa, tendrán que volver a la fuente suprema, pero les es imposible hacer esto. Si piensan en el Supremo, entonces un día todos sus pensamientos se suspenderán en la conciencia cósmica y ya no podrán pensar, sus mentes dejarán de funcionar. Quiere decir, si queremos conocer la causa, tenemos que pensar en él, pero cuando llegamos a ese punto de la fusión con la conciencia cósmica, ya nuestra mente se disuelve y ya no podemos. En el momento de la fusión se terminó todo. No podemos conocer el secreto final. Sus mentes dejarán de funcionar. En ese estado de inconsciencia solo queda el alma o ser.
Atman. Entonces, si realmente quieren llegar a la fuente, si quieren llegar a la fuente de vuestra vida, tendrán que perder la cabeza. Y cuando la mente sea inexistente, ¿cómo pueden correr tras esa entidad suprema? En lógica, esto se llama la falacia de la regresión infinita. La mente no puede hacer ninguna declaración sobre esa entidad cuyo origen debe permanecer para siempre desconocido. Muy bien. De modo que si el microcosmos debe pensar, de modo que el microcosmos debe pensar. Nos estamos moviendo hacia la fuente suprema de todo. Vamos a entregarnos a los pies de Paramapurusha. Cuando los seres humanos se consideran a sí mismos como entidades superiores o poderosas, entonces se ven a sí mismos como el sujeto y aquel a quien se dirigen se convierte en el objeto. Cuando la meta de la vida de las personas es burda, riqueza, poder, etcétera, entonces su intención oculta es adquirir más y más satisfacción y comodidad para sí mismos. Pero cuando quieren dar satisfacción a Paramapurusha y avanzar hacia él, se llama Kudaparasti o centrado en Dios. Esta es la diferencia entre un sadhaka aspirante espiritual y un no aspirante espiritual. Un no aspirante espiritual es, mientras que un sadhaka es Kudaparasti. O sea, un aspirante que no es espiritual está centrado en lo material y uno que sí es un aspirante espiritual está centrado en la espiritualidad. Ustedes, chicos y chicas, se dan cuenta de por qué nacieron. Nacieron para hacer algo, para complacer a la conciencia cósmica. Avancen siempre hacia la conciencia cósmica a través de sus acciones, a través de sus pensamientos, a través de su contemplación, y la meta será alcanzada. Vuestro propósito de venir a este mundo se cumplirá. El único deber de los seres humanos es avanzar por el sendero de la rectitud hasta llegar a la entidad suprema. Tocar los dulces pies de la entidad suprema no pueden detener su movimiento. O sea que tenemos que avanzar hasta llegar a tocar los pies de la conciencia suprema. No podemos detenernos, no podemos detener nuestro movimiento. Ahora, ¿cómo se moverán? ¿Cómo avanzarán? Manteniendo un ajuste adecuado con el mundo exterior, prestando el máximo servicio al mundo externo en todas las formas posibles. Claro, no podemos avanzar hacia la conciencia cósmica muy felices ignorando el mundo que nos rodea, sino que también prestando atención, porque este universo es la creación del Supremo. Entonces, cuando prestamos servicio a la creación, también nos acercamos a Él, también satisfacemos a Él. Así, la entidad unitaria avanzará hacia la realización suprema, mientras las manos, los pies y la mente se utilizan plenamente en el servicio del mundo externo. O sea que, aunque estemos en el mundo externo haciendo el trabajo, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo se está avanzando hacia el Ser Supremo. Deben elevar sus mentes por encima de todo sentimiento de diferencias entre seres humanos, como disparidades sociales o disparidades económicas, diferencia entre seres humanos y otras criaturas vivientes, y diferencia entre criaturas vivientes y no vivientes. Deben avanzar por el camino del neohumanismo hacia la meta suprema, con la mente moviéndose como un flujo subterráneo. Es decir, debemos avanzar con la idea del universalismo, de que la creación, de que los animales, las plantas, el mundo animado, todo el mundo inanimado
todo, ¿no? Eso, avanzando con esa idea y teniendo al Supremo como nuestra última, digamos así, como el objetivo final. Y manteniendo esta ideología espiritual como un flujo subterráneo. Hasta que se alcance esa meta suprema, tendrán que avanzar incansablemente, ignorando toda la fatiga y el agotamiento. Deben reflejar en vuestra vida personal el espíritu mismo de avanzar siempre, que salgan, que sean victoriosos. 29 de mayo de 1988, en Anandanagar.